Listo. Bueno, bienvenidos a la nueva clase de Física 1. Hoy vamos a empezar con la guía de teoremas de conservación. Vamos a resolver dos problemas. Habíamos pensado con Nahue resolver el problema 1, 2 y 4. Hoy con Pablo vimos choques, así que vamos a reforzar un poquito eso. Y el 4 lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, al igual que hizo Pablo, voy a hacer un repasito breve del, como bien se llama la guía teorema de conservación. Vamos a repasar un poquito cuáles son las condiciones bajo las cuales estos momentos se conservan. Por ejemplo, el momento lineal, que era el m por b. Tenemos un momento lineal para cada partícula, o momento lineal o cantidad de movimiento. Bueno, y esto se conservaba el P del sistema. Vamos a ponerle PS. Se conservaba siempre y cuando la suma de fuerzas externas sea cero. Y acá hay un breve comentario que quiero hacer. Ojo con esto. Si es cero, se conserva. O sea, de acá implica que se conserva. Ahora, un comentario que me parece útil hacerlo en este momento es, supongamos que la fuerza externa, o sea, nosotros calculamos la variación de P de nuestro sistema, y nos da, por ejemplo, que nos da, no sé, 10, por decir un valor, en Z, versor. ¿Se conserva el P o no se conserva el P? Exacto, esa es la clave. Acá me dicen en Z no. Entonces, el PZ de nuestro sistema no se conserva. Ahora, el PX y el PI sí se conservan. Ojo con eso. O sea, el PX y el PI sí se conservan. Porque no hay fuerzas en X e Y. Ojo con eso. Entonces, que se conserve o no, a priori no se conserva, pero si analizamos en detalle, hay dos magnitudes que se conservan, que son el PX, el PI, y el PZ no se conserva. Así que a priori, o sea, no se conserva en general, pero en algunas magnitudes se conserva. Lo mismo va a pasar con el LX o el LZ, o lo que sea. Entonces, si el torque está en Z o en X, y no hay nada más, las otras magnitudes se conservan. Ojo con eso. Ese es un comentario que quería hacer. Bueno, tenemos la cantidad de movimiento. Después teníamos el L, que es la cantidad de movimiento o el impulso angular, que habíamos visto que era el R, que depende de un origen O, que puede ser el centro de nuestro sistema de referencia o otro, por P. Pongamos L o 0, porque depende de nuestro centro de origen, del sistema de centro de momentos. Y de nuevo, habíamos visto que esto, cuando hacíamos la derivada, respecto al tiempo, nos salía que esto es igual al torque externo, a la suma de torques externos. Y había que tener un cuidado que en donde acá hay un término que generalmente era 0 en nuestro caso, porque las fuerzas internas eran colineales. Ojo con eso. Por ejemplo, entre 1 y 2. Entonces teníamos dos partículas acá, una acá y otra acá, donde se hacían fuerzas, pero esas fuerzas estaban en el mismo eran colineales. Entonces este es el fuerza 1-2 o 2-1, como lo quieran ver. Este es 1-2, por acción y reacción son opuestas y son colineales. Entonces, como el R es paralelo a la fuerza, este término siempre es 0. Pero ojo con eso. O sea, los ejercicios va a pasar generalmente que esto va a ser 0, pero tengan en cuenta eso. Y de nuevo, si el torque está en total, es algo, 10, por ejemplo, en Z, de nuevo, el torque, el L, el Z no se conserva, ¿no? Pero el LX y el LY sí. Y bueno,
En los dos casos, tanto en el momento angular como en el momento lineal, tenemos que definir nuestro sistema. Y la clave está en eso, porque si definimos mal nuestro sistema, vamos a trabajar con un sistema más complicado y no vamos a usar el hecho de que las fuerzas son opuestas e iguales, y por lo tanto no se nos van a anular algunas cosas. Por eso la clave es elegir bien nuestro sistema, y eso lo vamos a ver ahora que vamos a ver choques. Y por último, teníamos que el trabajo, que es una magnitud escalar, por eso no tiene un vectorcito arriba, era simplemente el trabajo, era la fuerza por el desplazamiento, TR. Y entonces acá no nos importaba mucho nuestro sistema, sino simplemente nos importaba. ¿Por qué digo que no nos importa mucho nuestro sistema? Porque no nos importa si son fuerzas externas o internas, simplemente nos importa si son las fuerzas conservativas o no conservativas. Entonces acá no importa mucho nuestro sistema. Importa FC y F no C, digamos. Y esa es la clave. Identificar estas dos fuerzas, ver si en el sistemita hay, y en función de eso, nuestra energía se va a conservar o no. Es constante si las fuerzas conservativas son 0, o si el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, ¿no? O sea, el caso más trivial es donde no hay fuerzas no conservativas, ¿no? Si FNC es 0, entonces el trabajo es simplemente 0, y si hay, pero no hacen trabajo, listo. Y es ese caso, es el caso donde tenemos un bloque que se mueve para la derecha o para la izquierda, como quiera, con una cierta velocidad. Entonces, acá, ¿cuál es la fuerza no conservativa que aparece? Exacto. Entonces, tenemos la normal, que es la no conservativa, y que no hace trabajo porque el desplazamiento es perpendicular al movimiento. O sea, el desplazamiento es perpendicular a la fuerza. Entonces, este producto escalar es 0. Y bueno, y el peso es una fuerza conservativa, así que no la tenemos en cuenta para saber si la energía se conserva. Bueno, eso es un breve repasito que quería hacer. Entonces, como decía, vamos a resolver el problema 1, que es choques. Es el que estuvo hablando Pablo hoy. A ver. Entonces, vamos a hacer chocar, por ejemplo, un camión con una canica y ver qué da eso. Entonces, el problema 1 dice lo siguiente. Dice que tenemos dos cuerpos de masa M1 y M2. Lo vamos a dibujar acá. A grosso modo, tenemos. Este es el cuerpito 1. Y tenemos el cuerpito número 2, que está acá. Recuerden que siempre son puntuales. O sea, lo estoy graficando grande solamente por cuestiones de visualización, pero siempre son chiquitos. Con velocidades V1 y V2, que se mueven sobre una misma recta. O sea, pensemos que se mueven sobre esta recta, que vamos a llamar X. Y chocan elásticamente. ¿Elásticamente qué era? A ver si alguno recuerda. Conserva la energía. Exacto. O sea que la energía cinética se conserva y es la misma antes y después del choque. Entonces, eso es choque elástico. No dice, luego del choque, ambos cuerpos continúan moviéndose sobre la misma recta. O sea, continúan moviéndose sobre X. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque no hay ninguna posibilidad de que esta partícula, por ejemplo, se mueva para arriba porque esta la choca, la fuerza es para allá, y entonces la fuerza está en X, no está en Y, ¿no? Entonces no hay forma que se haga volando para arriba o para abajo. Entonces, por eso tiene sentido que se mueven sobre la misma recta. Bueno, acá hay un detalle, que fíjense que dice, y velocidades V1 y V2. Entonces, acá lo que podemos hacer es dos cosas. Puedo pensar que esta se mueve para allá, con V1, y esta, ¿para dónde quieren que se mueva? ¿Para adelante o para atrás?
Ok. Bueno, yo resolví el problemita moviéndose para allá. Pero ojo, es una cuestión de, simplemente, de notación. ¿Por qué? Porque si ponemos la velocidad para B2, a ver, escribamos, B2, la pienso como B2 en X. Estoy suponiendo que esta partícula se mueve para allá, inicialmente. B2, 0, ¿no? Porque es la velocidad inicial. Y esta partícula también. En este caso es B1, 0 en X. Ahora, si ustedes quieren resolver el problemita en donde esta partícula se mueve para la izquierda, ¿cómo harían? Exacto. O sea, dejo todo igual, salvo que pienso a B2, 0 con un signo menos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a resolver el problemita con estas condiciones, y si queremos resolver el que van a chocar, le ponemos que B2 es 0, es negativo. Entonces vamos a resolver todos los problemas en 1. Bien, entonces vamos a hacer eso. Piensa que en ningún momento nos dice si se mueven en el rumbo de colisión o no. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hacen es, halle sus velocidades después del choque. Entonces vamos a hacer eso, pero vamos a usar las magnitudes que se conservan en nuestro problema. Tenemos P, tenemos L y tenemos E. En este caso, E va a ser la energía cinética, ¿no? Porque potencial, lo pensamos, T o K, a veces se pone T o K, a veces. Está bien, ¿no? Que la energía es la cinética únicamente porque están sobre la mesa. Entonces la potencial es la misma para al comienzo y al final. Entonces por eso no me voy a calentar con la energía potencial. Bien. ¿Alguno se anima a decirme qué se conserva de todo esto? Allá de la casa también, ¿eh? Bueno, vamos por el primero. P. Vos decís que se conserva. Ahí estás suponiendo algo. Estás asumiendo que tu sistema son las dos partículas. Entonces, lo primero que hay que ver si se conserva es definir el sistema. Porque si elegimos el sistema con la partícula 2, ahí P no se conserva. ¿Por qué? Esta va a recibir una fuerza de esta. Entonces, esta va a recibir una fuerza externa que no se compensa con nada. Entonces, el P de esta partícula no se conserva. El P está por separado tampoco, porque recibe una fuerza de cuando chocan. Entonces, el P se conserva siempre y cuando elijamos como nuestro sistemita 1 más 2. Entonces, cuando elegimos el sistemita 1 más 2, la suma de fuerzas internas es 0, porque son acción y reacción, y fuerzas externas no hay. En realidad sí hay, pero se compensa, ¿no? Porque está el peso y la normal que se compensa. Entonces, bueno, entonces, nuestro sistemita va a ser el 1 más 2. Piensa que siempre les conviene trabajar con dos partículas, al menos con dos partículas, para jugar con esto de acción y reacción. Si jugamos con una sola, no podemos hacer eso. Por eso siempre les conviene trabajar con dos partículas o con tres, pero nunca con una. Bueno, entonces, el P se conserva. El P de nuestro sistemita, el PS, se conserva. Es constante. Bueno, vamos a ponerle el módulo de P, así. Bueno, el L, ¿qué pasa con el L? Ahí de nuevo tenemos que definir nuestro sistemita, pero para que sea más fácil, usamos el sistemita que recién elegimos. ¿Cómo habíamos dicho que el P se conservaba? Si el torque externo es 0 o si son colineales las fuerzas. Dijimos, fuerzas externas son 0 o la suma es 0. Entonces, torque externo es 0. Eso, acuérdense que es un vectorcito. Y el torque interno, ¿no?, también es 0. ¿Por qué 0? Porque la fuerza es paralela al desplazamiento, al der. Entonces, con esto, podemos decir que el L
es constante. El LS, digamos, nuestro sistemita. Y pongo módulo porque es un vectorcito y estoy poniendo una constante ahí. Bueno, entonces ya tenemos esto y dijimos que la energía también se conserva, ¿no? Porque la energía, que en este caso va a ser la cinética, vamos a ponerle, no sé, T, se conserva porque no hay fuerzas no conservativas. En realidad, mejor dicho, el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como el bloquecito que se movía, la normal es perpendicular al desplazamiento. Así que el trabajo de fuerzas no conservativas es cero. Después está el peso y además las fuerzas, bueno, un detalle. Cuando chocan, podemos pensar que chocan en un instante, en un segundo muy chiquito, o sea, en un periodo de tiempo muy chiquito, donde no hay desplazamiento. Entonces, cuando pasa eso, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es casi cero. Estamos pensando del choque ideal. Porque en principio no sabemos si esta fuerza de choque es conservativa o no es conservativa. Lo que vamos a asumir es eso. O sea, que chocan instantáneamente. Entonces el DR es cero. O sea, aproximadamente cero. Entonces, con todo esto, sabemos que nuestra energía se conserva. Bueno, si recordamos lo que nos pide el ejercicio, nos pide calcular B1 F, o sea, B1 final, y B2 final. Bueno, esto nos pide. Le voy a poner, me voy a olvidar que son vectoriales porque se van a mover en X, así que me voy a olvidar de eso. Pero en principio le tendría que poner el vectorcito. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular esto? O en principio, ¿qué usarían? Visto las condiciones que se cumplen arriba, con la conservación de P y de la energía y del momento angular. ¿Alguno? O sea, el ejercicio quiere que vos me digas cuál es la velocidad final de cada partícula y que queremos usar lo que vimos arriba, ¿no? Que se conserva el P, el L y la energía. Entonces, si se conserva, la energía inicial y final debería ser la misma. Y también el momento, ¿no? Y tenemos las condiciones iniciales, porque no decía que venía con una velocidad inicial. La velocidad final no la conocemos, pero tenemos que se conserva el P y la energía. El L no nos importa mucho, porque fíjense que el L, que era R por P, ¿cuál va a ser la velocidad final de la partícula? Va a estar en X, ¿no? Y el R va siempre a estar en X. Entonces el L siempre va a ser 0 para cada partícula. Entonces, por eso este L no nos da información. O sea, es siempre 0, en este caso. Entonces, lo que nos da info son el P y la energía. Entonces, dijimos que se conserva. Entonces, ¿cómo es el P inicial? Vamos a ponerle P0. ¿Cómo era el P? Exacto. Entonces, M1. B10 más. Exacto. Y ya que estamos, escribimos el final, ¿no? Porque como se conserva, aprovechemos que este es igual al P final. Y acá déjenme que le borro el vectorcito este, porque estamos escribiendo magnitudes escalares. Entonces de acá, como se conserva, el P inicial es igual al P final, y de acá sale que, entonces las masas no cambian, y entonces es B1 final más M2 B2 final. ¿Está bien? O sea, escribí solamente la conservación de P.
Bueno, dijimos que el L se conserva, pero no nos da nada de información, así que lo vamos a dejar de lado. El L, la energía se conserva, así que vamos a escribir la energía. ¿Cómo es la energía? Que va a ser la energía cinética, ¿no? ¿Cómo se llama? T. T0. Generalmente no se llama T porque T se confunde con temperatura. Entonces, cuando lo vean más adelante, no van a llamar T, sino K. Bueno, ¿cómo es la energía inicial? Exacto. Es simplemente la cinética. Entonces es un medio de M1, B10. Exacto. B10. Bueno, para más medio de M2, B20. Dijimos que se conserva, así que esto es igual a T final. Y T final es simplemente lo mismo, pero cambiando las velocidades. O sea, B1 final para más M2 B, bueno, el medio, más B2 final al cuadrado. Entonces, fíjense, planteamos la conservación de tanto de P como de E. Entonces, fíjense que de este lado ya conocemos todo. Están las condiciones iniciales. Me gustaría despejar de acá, por ejemplo, B1F, meterla acá y despejar. Ahora, es medio complicado porque aparecen los cuadrados. Entonces, vamos a usar un truquito que se usa habitualmente, que es, vamos a juntar todas las M, acá, las M1 de este lado, y vamos a juntar todas las M2 de aquel lado, en el momento. O sea, en la ecuación, vamos a llamarla ecuación 1 y la ecuación 2. Este es un truquito que se usa habitualmente. Ustedes tranquilamente pueden despejar acá y ponerlo ahí y trabajar con eso. Eso va a ser medio complicado de hacerlo. Entonces vamos a hacer algo más fácil. Entonces, vamos a traer la masa de M1 para este lado. Entonces, es la velocidad 1 menos velocidad 1 final, porque la que estaba allá la pasé para este lado. Y, bueno, no sé por qué me escribe el cosito este. Y vamos a juntar el M2 de aquel lado. O sea, es M2. Fíjense que es B2 final menos B2 inicial. Porque B2 inicial que estaba acá lo pasé para aquel lado. Bien. Tenemos esto. Ahora, de la ecuación 2, vamos a hacer lo mismo. Eso es un truquito nada más. O sea, no hace falta que eso sepan de memoria. Bueno, fíjense que aparece el un medio en todos lados. Entonces, el un medio lo vamos a cancelar. Nos olvidamos del un medio. Y vamos a hacer el mismo truquito. Vamos a pasar las M1 para este lado. Entonces, M1. Fíjense que nos queda B1, 0, cuadrado. Nos queda muy parecido a lo que teníamos arriba, lo que tenemos acá. Y ahora vamos a hacer el truco mágico, donde nos va a resolver un poquito el ejercicio. Entonces, simplemente hice lo mismo que arriba, despejé las masas y las agrupé. Ahora, ¿alguno se acuerda cómo era la diferencia de cuadrados? Exacto, ¿y lo tenemos acá eso? Exacto, lo tenemos acá, ¿no? O sea, acá abajo tenemos lo que se llama diferencia de cuadrados. O sea, esta es una diferencia de cuadrados que la podemos escribir de la siguiente forma. O sea, es M1 B10 menos B1F y como bien dicen ahí es una diferencia de cuadrados, por lo tanto es lo mismo, pero con el signo más. El que no sabe esto, sepa esto, hace la multiplicación y fíjense que se cancela este cuando lo multiplico con este y este con este, porque por el signo menos, y nos quedan
los signos de los extremos, ¿no? Este al cuadrado menos este al cuadrado. Lo mismo que hacemos acá. Es M2. Entonces B2F menos B20 por, y esto es B2F más B20. Bueno, ¿y para qué hice todo este lío? O sea, si yo llamo a esta ecuación 3, por ejemplo, ¿qué harías vos? Y si yo te digo que mira más arriba, mira para acá. Exacto, ahí bien dicen, dividir 3 por 1. Entonces, fíjense, si dividimos 3 por 1, este está acá. Bueno, está acá justo. Entonces, si dividimos 3 por 1, este cacho se nos cancela con esto. Y fíjense que esto también está acá. Entonces, si vimos, acá hay una sutileza que ahora voy a comentar, donde esto no puede ser 0. Ojo con eso. Esto no puede ser 0, que es lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa si es 0. Entonces, vamos a dividir 3 por 1. Entonces, dijimos que esto se nos cancela con esto, y nos queda esto nada más. Entonces, B10 más B1F, que es igual a B. Bueno, vamos a poner 20 menos, más B2F. Y nos quedó entonces. Bueno, entonces ustedes dicen, bueno, ¿para qué? O sea, ¿qué gano con esto? Bueno, lo que ganamos es que en vez de trabajar con cuadrados, estamos trabajando con magnitudes lineales. Entonces, esta la vamos a llamar ecuación 4. Para ponerle un numerito. Pero fíjense que tenemos la ecuación número 4 y además tenemos esta ecuación de 1, ¿no? O, si quieren, tenemos esta ecuación que es la más fácil. O sea, tenemos esta ecuación que es súper simple, que está en la magnitud a la 1, digamos, y tenemos la ecuación de abajo. Exacto, ahora despejamos, ¿no? Ah, ok. Ok. O sea, lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar con esta ecuación, que es súper simple, porque las magnitudes están a la 1, y vamos a trabajar con la ecuación de abajo. Entonces, vamos a trabajar con esta, vamos a llamarla 4', así, 4', y la 4. Entonces, fíjense que de acá podemos despejar B1F, la ponemos abajo, y listo. Y hacemos lo mismo con B2F. Bueno, eso se lo dejo porque así no me paso la clase haciendo ejercicios, pasando términos. Y les cuento cómo es o sea, lo que sigue es despejar, no sé, pongamos B1F de 4 y sustituir en 3, en 4'. Y lo mismo con la otra. Bueno, si ustedes hacen eso, acá me voy a copiar más chiquito, le va a quedar esto. Es simplemente despeje. B1F les va a quedar igual a M1 menos M2 sobre la suma de las masas, vamos a llamarlo, bueno, pueden llamar M grande o simplemente esto. Esto es por B1, 0, más, esto es 2, M2, M grande, que es la suma de las masas, por B2, 0. Esa es una.
Y ahora les copio la otra. Que es B2F. Es la opuesta a esta, o sea que es, fíjense que es M2 menos M1 sobre la suma de masas. Fíjense que tiene sentido que sea sobre que las masas estén en el mismo lugar porque por las unidades, ¿no? Se nos cancelan las unidades y nos queda velocidad. Por esto es velocidad 1, 0 más no, esto es velocidad 2, 0, perdón. Este es 2, 0. Aquí, 2, 0. Esta es 2, 0. Y acá tenemos 2M1 sobre la suma de las masas M1 más M2 por B1, 0. Fíjense que nos quedó casi lo mismo arriba y abajo. Bueno, ahí Valentín pregunta cuál es la ecuación 4'. La 4' es la que estaba arriba de todo, es la de la conservación de P. O sea, es esta. Está acá. Valentín, ¿está bien? A ver, llamé uno. Ah, sí. Sí. Es la mía, esta es la mía Q. Ahí. Genial. Entonces, despejan y obtienen eso. Entonces, fíjense el ejercicio. Ahí. Esto es el ítem A del ejercicio. Entonces, bien. Entonces, el ítem A ya lo tenemos. Ahora lo que dice el ítem B. Bueno, esto se lo dejo a usted, que es, calcula la variación de energía cinética para cada uno. Si tenemos la velocidad final de cada uno, es un medio de la velocidad al cuadrado, menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado, por la masa, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes. Dice, C, resuelve el caso el A y B, vamos a resolver el A, para el caso de B2 igual a 0. ¿Cuál sería el caso B2 igual a 0? Sería, por ejemplo, choca con una pared, o con un camión, ¿cómo se llama? Una hormiga choca contra un camión. Acá dejé paz. ¿Cómo? No, B2 será la velocidad inicial. O sea, bueno, acá que tengo espacio, vamos a ver. Lo que nos dice es que B2 0 es 0. O sea que la partícula, hay una partícula que está en movimiento acá y otra partícula que está acá, que está quieta. O sea, esta es la velocidad es 0. 2, 0. Entonces esta se halla puesta. Esta B2, B1, 0. Entonces, bueno, es simplemente reemplazar arriba. Si quieren, para no olvidarnos cómo es la expresión, lo resolvemos arriba. Bueno, ¿cómo daría? Fíjense. Vamos a resolverlo acá abajo. Así no nos perdemos. B1F, ¿cómo sería? O sea, este es 0, ¿no? Exacto. Entonces sería M1 menos M2 sobre M, va a llamar M a la suma de masas. Y B2 final. Exacto. B2 final es, esto es 0. Y nos queda 2M1 sobre M. Gracias. Me faltó este. 1, 0. Bueno, entonces fíjense que en el ítem C
nos va a preguntar cómo es el tema de las masas, si son las masas iguales o son diferentes. Acá ya podemos jugar un poquito con eso. ¿Qué pasa si las masas son iguales? O sea, si M1 es igual a M2. Fíjense que M1 sea igual a M2 implica es igual a M, por ejemplo. Fíjense que esto implica que este va a ser 0 y este simplemente, ¿cuánto es? Es M1, 0. Exacto. Serían las bolas de billar, básicamente, ¿no? O sea, las bolas de billar tienen la misma masa, supuestamente. Entonces, una le pega a la otra que está quieta, y la que está quieta se mueve, y la que está fija, la que está moviéndose se queda fija. Ese es un problema. También, no sé si alguna vez vieron estos, que son muy lindos estos, no sé bien cómo se llaman, que son pelotitas unidas, y hay una pelotita que la lanzamos de acá arriba y le pega. No sé si vieron ese. Bueno, sería esto, ¿no? O sea, toda la misma masa y finalmente esta se mueve para allá. Estamos resolviendo ese problema. Bueno, después pueden jugar. ¿Qué pasa si una es más grande que otra? Eso lo vamos a ver en el... Ahora, que es el ítem D. El ítem D despide. Dice, especializa los resultados obtenidos en C para los casos. Bueno, recién resolvimos M1 igual a M2. ¿Qué pasa si M1 es mucho mayor que M2? ¿Y qué pasa si M1 es mucho menor? Básicamente es, chocamos contra una hormiga o una hormiga nos choca a nosotros. Básicamente es eso. Bueno, entonces... Bueno, sí. Vamos a resolverlo acá. Porque así no me paso de lugar. Bueno, vamos a resolver el caso, por ejemplo, donde M1 es mucho mayor. A ver, vamos a pensar primero. ¿Qué pasa si yo me choco contra la pared? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, M2 es mucho mayor a M1. ¿Cómo queda esto? O sea, de acá, ¿qué sobrevive? O sea, acá sobrevive. Entre estas dos gana M2. O sea, el denominador es M2. De acá también sobrevive, ¿no? M2. Pero hay un signo menos. Exacto. ¿Y acá cuál sobrevive? Sobrevive el M2, porque el M1 no pesa directamente. Podemos pensar como el M1 como igual a 0. Y nos queda 2B0. O sea, nos queda B1 final. Va a ser, es menos B1, 0, más 2B2, 0. Entonces, fíjense que tiene sentido que nos quede negativo. ¿Por qué? Porque si yo me choco contra la pared, voy a rebotar. Esto es lo que nos está diciendo, vamos a rebotar. Ahora, si la pared está quieta, yo reboto con la misma velocidad. Ahora, si la pared se está moviendo, como hay un momento lineal de la pared que se está moviendo para allá, ese momento lineal no se pierde y me lo llevo yo parte de ese momento. Entonces, por eso, este es el término donde es si la pared se está moviendo. ¿Qué pasa con B2F? ¿Qué le pasa a la pared? Y vamos a ver. De nuevo, M2 le gana a M1 en todos lados. El signo es más, es positivo. Entonces, este es 1, o sea, esto es 1. Este es igual a 1, es parecido a 1, o tiende a 1. Entonces tenemos B2, 0. Y acá, ¿qué pasa con esto? Exacto, tiende a 0, ¿no? Porque este es infinito, supongamos, este es 0. Y entonces algo dividido en infinito es 0. Entonces, exacto, no se entera. Entonces, por ejemplo, si nos vamos en la ruta y
vamos en un auto y chocamos a un camión, el camión ni se entera casi de nosotros. El camión se sigue moviendo a la velocidad que estaba moviéndose. Bueno, eso y el caso M1 mucho mayor a M2 es el mismo, básicamente. Gracias. Hay que considerar, bueno, el problema te dice que inicialmente se mueve con velocidad V2. No te dice cuánto vale V2. Ahora, si querés resolver fíjate que acá estamos resolviendo el problema general. Ahora, si querés resolver el C, como te dice el ejercicio D, ahí sí, fíjate que esta va a ser C. Pero acá lo resolvimos de forma general. ¿Está bien, Eugenio? Porque acá Eugenio me pregunta si no hay que considerar B2, 0 igual a 0, que es lo que nos pedía el ítem D. Acá lo resolvimos de forma general. Y bueno. Bueno, entonces ahí tenemos el ejercicio 1 resuelto. Y a ver cómo andamos con el tiempo. Bueno, son 7:08 menos cuarto. Bueno. Y acá iba a ser el 4, pero vamos a hacer el 2, que es simplemente aplicar lo que hicimos antes, ahora, con numeritos. No le voy a poner numeritos, vamos a usar letras, así podemos variar esas letras, tenderlas a infinito, así no nos restringimos a estos valores. Entonces, el problema número 2 nos dice que tenemos un carrito B, vamos a dibujarlo. Eso. A ver. Entonces, nos dice que el carrito B tiene una masa determinada, está en reposo sobre una superficie horizontal a 10 metros de la pared rígida C. O sea, tenemos una pared rígida acá, que la podemos pensar de dos maneras. Como una pared acá, o qué otra forma podemos pensarla a la pared. Exacto, podemos pensar a la pared como una pelotita, vamos a ponerle, o una pelotita de masa infinita. La masa tiende a infinito. Entonces, por eso el ítem A nos pide qué pasa si la masa es infinito. Bueno, entonces lo vamos a pensar como una partícula de masa infinita. Entonces, nos dice que teníamos el carrito B, que está en reposo sobre una superficie horizontal. Vamos a dibujar. Tenemos el carrito acá, que es B, que está en reposo sobre una superficie horizontal, a una cierta distancia de la pared. O sea que esto, si llamamos a esto X, este es el X, este podemos llamar X20. Está quieta. El carro A, hay un carro A que tiene una masa de 10 kilos y una velocidad de 10 metros por segundo, choca con B y luego B choca contra C. O sea que hay una partícula acá, un bloquecito, que viene con velocidad hacia allá. Viene con una velocidad BA. Vamos a ponerle así bien. BB es, vamos a poner BB0, que es la inicial. Vamos a ponerle 0. Bueno, esta es BA0. ¿Y acá qué le ponemos? Esta es la partícula C. ¿Qué velocidad le vamos a poner acá? Exacto. Acá me dicen 0 para todo tiempo. O sea, 0. 0. Y ya que estamos, para todo tiempo. Bueno. Y nos pide considerar todos choques perfectamente elásticos. Es lo que hicimos recién. Se conserva la energía cinética no varía. Antes y después de choque. Bueno, esto es un problema de un MRU, digamos. ¿No? Porque no hay rozamiento. En ningún momento nunca nos dice que hay rozamiento. Esta partícula la choca a esta. En el ítem A nos dicen dónde chocan A y B por segunda vez. O sea, ¿cuál va a ser el movimiento? A va a chocar a B.
B va a rebotar con la pared, va a rebotar con la misma velocidad con la que salió despedida después del choque con A, ¿no? Lo que vimos arriba. Va a regresar y va a chocar con A de nuevo. Entonces nos pide dónde chocan A y B por segunda vez. Bueno, fíjense que es un problemita de MRU, ¿no? Porque de encuentro, porque como en todo momento no hay fuerzas no conservativas, esta masita sale volando, sale despedida, la velocidad se mantiene constante, porque no hay fuerzas no conservativas, entonces es un problemita de encuentro, básicamente, es un MRU medio especial. Bueno, después en el ítem B nos pide cuál es la velocidad de B, luego de chocar la segunda vez con A. Ahí, de nuevo, vamos a ver que eso va a depender de la masa, ¿no? De A. Si A, de nuevo, es una pared, esta va a rebotar hasta el infinito, ¿no? Bueno, se conserva el momento lineal discutir, nos pregunta, cuál es la energía cinética transferida por A a B como resultado de cada uno de los choques discutidos. Y nos dice, sugerencia, aplique los resultados del problema número 1. Entonces, bien, ¿qué hacemos con el A? ¿Dónde chocan A y B por segunda vez? ¿Cómo empezarían pensándolo? Sí. O sea, al cuerpito A, ¿qué le va a pasar? Su velocidad va a cambiar, ¿no? Sí. Ahora, hay que ver si el cuerpito A se mueve para allá o para acá. Porque la masita B, supongamos que sea infinita la masita B, en la masa B. Este cuerpito A choca y se mueve para atrás. Entonces va... ¿Cómo? No, por eso. O sea, acá nos dice que la masita del cuerpo B es 2 kilos. Pero le vamos a decirle que es M2 o MB y listo. Pero al principio el cuerpito este puede ir para allá y rebotar. O puede seguir el arco. Eso va a depender de la masa. Entonces, en principio, lo que podríamos hacer es... Sí. Exacto. Exacto. O sea, lo que vamos a hacer es ir de a poquito. O sea, a ver, fíjense que en ningún momento no dice dónde estaba A inicialmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar el programita pensándolo como si nuestro sistema de referencia, vamos a empezarlo como acá. ¿Por qué? Porque vamos a poner el origen en 0, acá. Así no nos importa A, ¿no? Porque empezamos en t igual a 0, A y B van a estar en el mismo punto. Así no nos complicamos. Porque además no nos da el dato, ¿no? De qué pasa en t menor a 0. Entonces, bueno, hay que aplicar lo que teníamos arriba. O sea, tenemos que B0 es 0 y tiene una determinada masa. Entonces, a ver si... habíamos resuelto ese. A ver si lo tenemos acá. Era esto, ¿no? Habíamos resuelto acá. Que le habíamos puesto que este era 0. Entonces, bien. ¿Alguno me dicta esto? Así, si lo copió. ¿Me dicta? Así. Porque no me... no sé si se puede copiar acá. Bueno, como iba a ser el 4, lo vamos a pasar. Entonces, ¿cómo es la velocidad final de 2? O velocidad de A final. Velocidad de A era velocidad de masita 1. ¿Se acuerdan cuánto era esto? Así no lo copió. Es esto, ¿no? Es M1 menos M2 sobre M por B1 0. Es M1 menos M2
es M1 o MA menos MB por BA0 dividido MA más MB. Y ahora, la velocidad de B final, gracias, 2MA dividido MA más MB. Pondría M grande, pero como tenemos tres masas, y acá es B, ¿cuánto? B1, BA0. Bueno, pero fíjense, si MB es mayor a MA, esta partícula, la A, sale para la izquierda. Y esta siempre sale para la derecha. Porque básicamente recibe una fuerza para allá, ¿no? Entonces, nunca puede moverse para acá. Bueno, esa es la condición inicial donde empieza la partícula B. Entonces, usamos este dibujito ya que estamos. Aprovechamos que tenemos este dibujito hecho. Entonces, tenemos ya la velocidad de esta partícula, o sea, de estas partículas que vienen juntas, acá. Estas van a ser A y B. Entonces ya tenemos esta velocidad de A final, velocidad de A final, esta velocidad de B final. Y acá, si quieren, lo que pueden hacer, en vez de trabajar con estas letras, le ponen los numeritos y listo. Más fácil. Bueno, sigamos el razonamiento, así 8:15 termino y queda tiempo para consultas. Bueno, ya tenemos esto, la condición inicial a T0, básicamente. Ahora, ¿qué harían? Esto es B. Esto es C. Exacto. Entonces, esta masita se puede seguir moviendo para allá o para acá. Entonces, de A nos olvidamos por un ratito. B, lo que va a hacer, como bien dicen ahí, es moverse hacia C y va a rebotar. O sea que, a ver cómo lo hacemos. Vamos a ponerle que esto es en T igual a 0. Que el choque se da en T igual a 0. Así no nos complicamos. Ahora, para que nos quede así claro, vamos a poner en T. Esto lo pueden calcular porque tienen 10 metros, ¿no? La distancia del cuerpito y la pared. Así que eso lo pueden calcular. En T igual a T, vamos a ponerle encuentro entre B y C. Como bien dicen ahí, la velocidad de B final en ST de BC va a ser igual a menos BF en T igual a 0. Porque rebota con la pared. La pared se va a quedar quieta como estaba. O sea que la pared va a ser BC final en T igual a EBC y para todo tiempo también va a ser igual a 0. O sea que la pared no nos muestra nunca más. Entonces, esta partícula tardó un cierto tiempo en desplazarse para la pared. Y eso hay que calcularlo, lo pueden calcular tranquilamente, porque sale con una velocidad, esa velocidad la conocen. Saben cuánto se desplazó. Entonces, el tiempo es simplemente tiempo BC, ¿cuánto es? Tiempo BC. ¿Cuánto sería? O sea, si yo sé que de acá a acá tardó, recorrió 10 metros. Y se movía a esa velocidad. A esta velocidad. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Velocidad qué era? Era desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Tenemos el desplazamiento, que son 10 metros, y tenemos la velocidad. O sea,
BF. Ves esto en T igual a 0. Ese es el tiempo que tardó. Bueno, entonces eso es el tiempo que tardó para allá. Va a volver, o sea que el tiempo va a ser el doble. Y hay que ver qué le pasa a B a la particular, ¿no? Si se mueve para allá o para allá. Y eso va a depender de las masas. Entonces, reemplazan arriba si quieren y saben cuánto valen las masas. Si no, no tienen tanta incertidumbre si la masa A se mueve para allá o para allá. Pero ¿cómo sería el razonamiento para continuar? Si esta masita tiene una cierta posición, ¿no? La A y la B también tiene una cierta posición. Y queremos ver cuando chocan. Entonces, cuando chocan, el típico problema de encuentro es, ¿qué pedimos? Exacto. Entonces, el choque, vamos a ponerle el primer choque, porque pueden chocar más de una vez. El primer choque va a ser cuando la condición que se va a cumplir es que XA en T encuentro entre A y ya perdí B, tiene que ser igual a XB y T E a B. Bueno, esto es un MRU, esto es otro MRU. Y calculan cuánto, ahí despejan cuánto es TAB o el X, como quieran. Bueno, entonces ya con esto tenemos el ítem A, ¿no? O sea, le dejo acá el movimiento, es un MRU. Así que usan las condiciones, las ecuaciones del MRU. Que era que el X final era el X inicial más B inicial por T menos T0. Que T0 lo pueden elegir igual a 0. Esa era el MRU. Bueno, acá ya tenemos el A. Bueno, el B bueno, en el B nos pide cuál es la velocidad de B, luego la segunda vez con A. Entonces ahí tenemos que jugar de nuevo con qué velocidad viene uno y está el otro, ¿no? Es lo mismo. O sea, esta es la misma idea de antes. Ahora, ¿se conserva el momento lineal de esto? ¿Qué dicen ustedes? De nuevo, ¿cuál es el sistema? Depende siempre del sistema. O sea, si el sistema son las tres masas, sí. Si no, no. O sea, si el sistema son dos masas, no se conserva porque hay una que le pega y es una fuerza externa. Entonces, no se conserva. Exacto, o sea, necesitas los tres, ¿no? Porque, por ejemplo, agarras una masita y la otra, y a esta no la tenés en cuenta, por ejemplo. Que es la pared, supuestamente. Esta pared recibe, o sea, este es tu sistemita S. Cuando choca esta partícula con esta, el sistemita S recibe una fuerza externa, que es para allá. O sea, el sistemita S recibe una fuerza, vamos a ponerlo más simple, recibe para acá. Esta fuerza externa no se compensa con nada. Y lo mismo con este, ¿no? Este recibe una fuercita para allá. Ahora, si considera las tres, el sistemita por las tres, esta es una fuerza interna que se compensa con esto. Entonces, por eso disputa depende del sistema. Y bueno, de nuevo, ¿cuál es la energía cinética transferida por A y B como resultado de cada uno de los choques? Bueno, eso hay que discutir, pero en principio ya el programa ya nos da la respuesta. Porque al enunciado nos dice que es un choque elástico, ¿no? Entonces, en cada choquecito la energía cinética se conserva. Entonces, el choquecito con esta conserva energía, con esta y esta también, y de nuevo cuando esta choca con esta, de nuevo la conserva. Entonces, se va a conservar. Bueno, y eso es todo lo que quería ver hoy con ustedes.
Después, el viernes, o no sé qué día, van a ver el problemita del 4, que es parecido al que hizo Pablo hoy, en vez de dos masitas unidas. O sea, dos masitas unidas por un resorte, que es lo que vimos hoy. Es simplemente un punto fijo, un resorte y una masita. Es más fácil todavía. Y entonces nos dice que esta masita se mueve con una cierta velocidad inicial, que no es radial ni es tangencial, con un cierto ángulo. Y bueno, ahí nos pide alfa, por ejemplo. Y nos pide cuál es el movimiento de la partícula en función de actividad. Entonces eso lo vemos después. Entonces, no sé si en casa quedaban dudas sobre esto. Y con esto termino. Yo tengo una pregunta. Dale. Pues, ¿está bien que, por ejemplo, el carrito B, después del primer choque, tenga más velocidad que tenía el carrito A? Eso, fíjate, va a depender de la masa, ¿no? De la relación entre masas. Sí. Eh, O sea, pero digamos, en total las velocidades de cada uno ya terminan siendo mayores a la velocidad inicial. o sea, fíjate que te va a depender de esto, ¿no? De la diferencia de masas. Entonces, si una masa es mayor a otra, Claro. dependiendo cuál sea, una rebota y Sí. otra no. Entonces, por ejemplo, si chocas Sí. si ves, fuese la pared, digamos, de nuevo, BA se movería para la izquierda. Ahora, si A fuese una pared o algo, un camión, esta automáticamente se mueve para BA, se mueve para la derecha. Y de nuevo le pasa lo mismo con B, ¿no? Entonces, fíjate, depende de la reacción de masas. Pero fíjate que eso no que en el caso de B no depende. Porque fíjate que ¿cuál era el momento inicial de este sistema? Y el momento, la cantidad de movimiento, el momento lineal, era para allá, ¿no? De sistemita P a B. ¿No? Porque había una quieta y la que contribuía al momento total era A, que venía con velocidad. Como ese momento se conserva, esta masita puede salir para la izquierda, pero como recibe una fuerza para la derecha, sí o sí tiene que moverse para acá. Bueno, y si en el caso, Valentín dice la velocidad B final es la mitad de la A final. Bueno, eso pasa cuando las masas son iguales. O sea, a ver, no, las masas cuando... Bueno, fíjense, esto es... bueno, este factor, si a todo esto lo llamamos A, lo que está diciendo Valentín es... bueno, ahí lo calculó con el ejercicio, pero lo que dice Valentín es, cuando en la condición donde BA final es la mitad de BA inicial, o sea, cuando esto es un medio, a ver. Sí, es un medio. Entonces, eso va a depender de esto, ¿no? Esto va a ser un medio, A es igual a un medio, y entonces, según los datos del problema, eso pasa con lo que nos dicen. O sea, el problema justo nos da las condiciones para que la velocidad final de A sea un medio de la condición inicial, de la velocidad inicial de A. Justo el problema nos da eso. Entonces, fíjense cómo uno puede tener distintas condiciones dependiendo de las masas y también de la velocidad inicial. Y de nuevo, acá BA puede ser positivo o negativo. De nuevo, nunca le dijimos si es positivo o negativo. Entonces, bueno. Bueno, eso era todo. ¿Quedan más preguntas? Bueno, si no quedan más preguntas, corto acá. Bueno, Nahue, vos cortás la grabación, ¿no?